Miro el mapa mundi y lo veo con mucha preocupación, porque el mundo ahora está lleno de incertidumbre. Ahora con esto que está ocurriendo, con la guerra de Rusia, con Ucrania, que nos pone a las puertas de una tercera guerra mundial. Uno mira el globo de la Tierra y tiende a preocuparse. Pero sabes, aquellos que hemos confiado en el Señor, sabemos cómo va a terminar el fin de la historia de este mundo. Va a venir alguien cuya persona nosotros conocemos y está revelada en la palabra de Dios, Jesucristo, que va a poner fin al dolor, al pecado, al sufrimiento y a la muerte. Y esa es la razón por la cual se escribió el libro del Apocalipsis, para traer esperanza, para traer seguridad en medio de las circunstancias difíciles, como estaban pasando los primeros cristianos a quienes Juan le escribió de primera mano a los cristianos de la comunidad que se encontraban en las iglesias del Asia Menor. Así que el tema de hoy va dirigido a aquellas personas de manera especial que se sienten llenos de inseguridad, de desesperanza. Así que ponte cómodo y vamos a estudiar el Dios cercano en el Apocalipsis. El Dios cercano en el Apocalipsis. El enemigo desde sus inicios ha intentado ocultar la persona de Jesucristo en el libro del Apocalipsis, dando a entender a muchas personas, o evitando más bien a que muchas personas lo lean porque piensan que el libro del Apocalipsis no se puede entender, que es un libro oculto, que es un libro que solo lo pueden entender los eruditos, los catedráticos, los que han ido a una universidad, los estudiosos. Pero yo te tengo una buena noticia. El libro del Apocalipsis tú lo puedes entender, tú lo puedes comprender. Y por esa es la razón por la cual nos vemos motivados a subir esta serie, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Lo cual también tu comentario, tus preguntas, ese comentario que tú me dejas allí, nos va a ayudar a enriquecer el contenido de este material. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo veo los comentarios y veo alguna pregunta, alguna duda que tú tienes, eso me va a permitir crear un contenido, un nuevo material para responder a ese comentario, para responder a esa pregunta. Y por supuesto, el que te unas conmigo al compartir este mensaje va a ser importante para aquellos que tú conoces. Inclusive también para los que no conoces, porque los puedes compartir a los más que se puede. ¿Okay? Entonces, el estudio de hoy lo he titulado El Dios cercano en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan se encontraba en una isla llamada Patmos. Era una isla rocosa, ubicada en el mar Egeo, cerca de unas comunidades cristianas de la provincia romana del Asia Menor. Allí se encontraba Juan y se encontraba, no estaba tan solo, porque allí estaba en medio de personas que habían sido exiliadas a ese lugar, estaba con criminales y seguramente Juan, como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, por causa de la palabra de Dios, puede significar dos cosas.
puede significar que Juan fue intencionalmente a la isla de Patmos para predicar la palabra de Dios. O también puede ser que él haya sido enviado, exiliado como prisionero de Roma a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Puede significar una de esas dos. Los estudiosos del Apocalipsis se inclinan por la segunda, es decir, por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo, Juan termina en la isla de Patmos. Aparentemente estaba solo y abandonado. ¿Ok? Yo también creo eso. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban viviendo momentos de incertidumbre, momentos de desesperanza. Y mientras los cristianos estaban viviendo esos momentos de incertidumbre por causa de la persecución de Roma, y eso es porque el evangelio estaba siendo predicado, entonces ellos empezaron a migrar. La persecución los empezó a empujar hacia otros territorios. Pero lo interesante es que en la medida que ellos están siendo empujados hacia otros territorios, la palabra de Dios se iba esparciendo. Entonces nota un detalle interesante, y es que era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era descentralizar a los cristianos que estaban concentrados en Jerusalén. Porque resulta es que cuando nosotros nos centralizamos, nos acomodamos. Y cuando nos acomodamos, entonces se forma una zona de confort. Y esa zona de confort es la que evita muchas veces salir a predicar el evangelio. Entonces, lo que el enemigo quiso convertir en una maldición para los cristianos, el Señor lo convirtió en una bendición para cumplir el sueño de Dios, y era llegar a otros a través del evangelio. ¿Ok? Entonces, nota que lo que hace el Señor es descentralizar a estos cristianos y les da su testimonio, es decir, el testimonio basado en la persona de Jesucristo. Y entonces estos cristianos comenzaron a predicar la palabra de Dios. En ese contexto se encuentra Juan en la isla de Patmos. Me gusta este pasaje. ¿Por qué? Porque recuérdate que Juan vivió por espacio de 3 años y medio aproximadamente con la persona de Jesucristo. Caminó con él, lo conoció. También pudo estar con Jesús, pudo ver sus milagros, pudo ver su predicación. También Juan fue el único discípulo que estuvo lo más cerca posible a Jesús, aun cuando estaba en la cruz del Calvario, y también cuando Jesús fue llevado a la tumba. Y finalmente Juan fue uno de los discípulos que entró a la tumba cuando ésta ya estaba vacía. Jesucristo no estaba allí. Finalmente, ahora Juan se encuentra con Jesús después de la resurrección. Y ahora en ese encuentro, Juan entiende que Jesús es el Mesías, el que había venido para liberar a la humanidad ahora no de la opresión del yugo romano, no de un imperio romano, sino del pecado. Y es interesante saber el tiempo en que Juan escribe el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se escribió aproximadamente para el año 96. ¿Sí? Jesucristo asciende en el año 33 al cielo. Y entonces unos 60 años después que Juan está en la isla de Patmos, Jesús se le aparece. Tremendo. Tiene una revelación grande
tremenda de la persona de Jesús como nunca antes él la había tenido. Porque él había caminado con Cristo con un cuerpo, digamos, que había sido deteriorado por 4,000 años de pecado. Pero ahora ve a Jesucristo glorificado con todo su esplendor. Y dice el versículo 10. Yo estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Yo estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estaban en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cuando él se volvió para ver la voz que hablaba con él, y vuelto vio 7 candeleros, y en medio de 7 candeleros, aquí mira esto, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro, y sus pies, versículo 15, semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y soy el último, y el que vivo y estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Yo creo que cuando Juan ve esta revelación de Jesucristo, yo creo que Juan, al verlo de nuevo, después de más de 60 años, este hombre se llenó de aliento, de ánimo, aunque estaba en la soledad, en la isla de Patmos, como un prisionero, perseguido, exiliado. Así que tenemos a un Dios cercano. Y digo Dios porque Jesucristo es Dios. Jesús, querido hermano y amigo, Jesús se acerca a ti en tus Patmos. A veces nosotros tenemos Patmos en nuestras vidas. Y esos Patmos a veces tratan de aniquilarnos. Trata de llenarnos de incertidumbres. Esos Patmos en nuestra vida intentan quitar nuestra fe en Dios. Quitan la mirada en Jesús. Ese es el intento, esa es la razón por la cual Satanás inventa esos Patmos en nuestras vidas. Pero quiero decirte que cuando llegan esos Patmos en nuestra vida, es allí donde Jesucristo aparece con todo su poder. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, antes de nosotros ser trasladados al reino de la gloria, primero tenemos que pasar por Patmos. Te repito, antes de ir al reino de la gloria en la segunda venida de Jesús, primero tenemos que pasar por Patmos. Patmos son todas estas experiencias que vivimos los cristianos, que nos permiten tener una revelación de Jesucristo en medio de las circunstancias difíciles y desesperanzadoras que muchas veces vivimos. En medio de ese túnel oscuro donde no se ve la luz, pero es allí donde el Señor se nos manifiesta, se nos revela con todo su poder. ¿Cuál es el Patmos que tú estás viviendo ahora en estos momentos, querido amigo? ¿Cuál es la situación difícil que tú estás pasando? Yo quiero decirte que Jesús y nuestro Dios está cercano. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Juan, antes de escribir el libro del Apocalipsis, como te dije, que lo hizo a manera de una carta, le iba a escribir a estos cristianos que estaban viviendo sus Patmos
como Juan lo estaba viviendo, ¿ok? Solo que ellos estaban en otros territorios llenos de desesperanza, de incertidumbre. Entonces Juan está escribiendo con autoridad. Le está escribiendo a estos cristianos que muchos de ellos estaban perdiendo la fe en el Señor. Así que el propósito del libro del Apocalipsis es traer esperanza. Va a contestar las preguntas a estos cristianos que están dudosos. ¿Será que Dios está con nosotros? Ya no tenemos templo porque el templo fue destruido en el año 70. Ya no tenemos la ciudad de Jerusalén porque fue destruida por los romanos. ¿Ahora qué tenemos? Bueno, el templo, el santuario que había sido construido por el rey Herodes, el templo de Jerusalén, y allí el santuario ya no está. Ahora lo que está diciéndonos Juan es que no tenemos un santuario aquí en la tierra, pero tenemos uno allá en el cielo y tenemos a un rey, no el rey Herodes. Tenemos el rey Jesucristo que camina en medio de nosotros, que se interesa de nuestros problemas, que se interesa de nuestras situaciones amargas en la vida. No hay un santuario terrenal, pero tenemos un santuario celestial y tenemos a un Jesús, el Rey, y no solamente Rey, es sacerdote, y no solamente es sumo sacerdote, sino que es nuestro abogado, que nos defiende y que intercede por nosotros. Entonces estás notando el contexto espiritual en que se escribe la carta de Apocalipsis o el libro del Apocalipsis. Se escribe en un contexto de persecución, pero también se escribe en un contexto de apostasía. Eso lo vamos a tocar en la próxima lección, ¿ok? Se está escribiendo en este contexto, pero antes de que Juan les escriba esas cartas a estos hermanos, él está viviendo su propia experiencia. Y ahora esa experiencia de Juan se la va a transmitir a estos hermanos que como él están viviendo en situaciones difíciles. Yo espero que me estés entendiendo, me esté haciendo entender en este momento. Por eso quiero decirte que tenemos un Dios cercano. Y termino con esta lectura. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Escucha bien, dice, y el que vivo, dice, y estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tengo la llave de la muerte y de la tumba. El que tiene la llave es el que puede abrir. El que tiene la llave indica que es dueño, amo y Señor. Así que les está escribiendo a estos hermanos que inclusive han perdido seres queridos, seres que amaron a Jesús. Les está escribiendo a hombres y mujeres que están al borde de la muerte por causa de la persecución de un imperio hostil a los cristianos. Les está diciendo, mira, si has perdido seres queridos, si has perdido a seres amados que amaron a Jesús, no te preocupes, porque yo he tenido una revelación de Jesucristo en la isla de Patmos, casi muerto, y yo lo vi, y Él se me ha manifestado, y Él es el que me ha dicho que estuve muerto, y lo sé por experiencia, porque yo lo vi morir, y vivo, y lo sé por experiencia, porque yo lo vi vivir, lo vi resucitado, y por eso te garantizo, dice Juan a las iglesias, que si por alguna razón tú llegases a perder la vida amando a Cristo, no te preocupes, que el dueño de nuestra vida tiene las llaves. Y el que tiene las llaves tiene el poder para abrir y tiene el poder para cerrar. Y cuando Cristo venga, querido, Él va a venir
en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria. Y dice, y con voz de mando, y con voz de trompeta, y con voz de arcángel, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave. Así que hoy te he hablado de un Dios cercano del Apocalipsis. Ese Dios el cual Satanás ha querido ocultar, aun cuando leemos el libro. Pero en este libro se nos presenta claramente la persona de Jesús y la persona del Dios Padre y la persona del Espíritu Santo, lo cual vamos a estar profundizando. Y en este tema yo quiero invitarte a que te llenes de ánimo, de esperanza, de fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer leyendo, permanecer oyendo y guardando las palabras de esta profecía. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.